Bendiciones mis hermanos, muy buenas tardes. Un viernes más de estudio acá con ustedes, con el libro de Hechos, capítulo 4, lo terminaremos el día de hoy con la ayuda de Dios, así que bienvenidos. Gusto estar acá con ustedes, Dios les bendiga y qué bueno que estamos juntos estudiando la Escritura. Así es, si tú eres nuevo de pronto viendo estos videos, regresa unos videos atrás, porque este libro de Hechos lo agarramos desde el capítulo 1, ¿no? Y así vas a encontrar una lista de estudios en el canal de varios libros de la Escritura. El día de hoy, capítulo 4 de Hechos, versos 23 al 37, así que ve alistando tu Biblia, tu libretita para tomar notas, porque estaremos aprendiendo mucho el día de hoy. ¿Qué no? Iniciamos con una oración. Amén. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, gracias por tu infinita bondad, tu infinita misericordia, tu perfecto amor. Gracias, Dios, por todo lo que haces en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Porque, Señor, tus misericordias son nuevas y nos sustentan cada día en nuestro cuerpo, Señor, con nuestras familias y sobre todo en nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque tú provees todo lo que necesitamos, así como estas redes sociales que has proveído para que nosotros sigamos nutriéndonos espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón abierto y dispuesto a escuchar tu palabra y a ser moldeados por esta. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que están conectándose para el estudio de este día. Y los que en un futuro, Señor, verán estos videos y les hablarás a sus corazones. Gracias, Señor, gracias por todo lo que tú haces. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Amén, amén y amén. Ok, capítulo 4 de Hechos, versos 23 al 37 estaremos leyendo el día de hoy. Muy interesante los temas. Vamos a recordar un poco lo de la semana pasada del capítulo 4. Pedro y Juan son detenidos por las autoridades porque están predicando el evangelio y hay una sanidad que no se puede negar. Era una persona que ya tenía más de 40 años enfermo, nació paralítico y con el poder de Cristo fue sanado, comenzó a caminar, saltó alabando a Dios, el pueblo se amontona, Pedro comienza a predicarles, muchos se convierten, pero vienen las autoridades y se los llevan y ahora hay una reunión. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este nuevo movimiento que está empezando a infectar, dirían ellos, a toda la sociedad de Israel en aquel entonces? Los amenazan y los sueltan y ahí es donde continuaremos nuestra lectura el día de hoy, ¿no? Así que vamos a leer versos 23 al 26. 23 al 26 dice: Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿No? Y ahí hace referencia a Salmo. Precisamente este Salmo lo vimos en el video del miércoles. Estamos haciendo también una serie de estudios en el libro de los Salmos y veíamos esta sección, ¿no? Interesante, regresan ya Pedro y Juan, son puestos en libertad. Van a donde está el resto de los discípulos, donde están reunidos. Recuerda que ellos se están manteniendo unidos, están, ¿cómo se dice? Constantes en la enseñanza, están constantes en la doctrina de los apóstoles, están en comunión, están practicando el partir el pan, están en esa unidad, en esa armonía y están en esa cumplimiento de la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Regresan a donde está esta multitud de gente, dice, y ellos, habiéndolo oído todo, alzaron unánimes la voz a Dios. Y ahora viene una oración, ¿no? Ya que ellos cuentan lo que está sucediendo,
hay un clamor a Dios, porque el cristiano sabe que en Dios hay respuesta. El cristiano sabe que cuando hay una crisis o una necesidad, el primer lugar a donde el cristiano acude es a su Dios, a su creador, a su protector, al que le ha dado promesas. Y por eso la iglesia acude a Dios, ¿no? Y dice en su oración: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Vemos al inicio que es una oración unánime. O sea, todos están en la misma página en cuanto a esta petición. No hay tal cosa de que unos oran por una cosa, otros oran por otra cosa. Hay unanimidad en la oración, ¿no? Y su oración es: soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esta afirmación del conocimiento que tienen de Dios, ¿no? Están reafirmando su fe. Hay una situación difícil que estamos viviendo, pero tú eres Señor, que eso quiere decir que es el responsable administrador de todo lo que existe, ¿no? Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, ¿no? Interesante inicio de la oración, ¿ves? Sí, como el Señor Jesús enseñaba a sus discípulos a orar, cuando les dice cómo iniciaban sus oraciones, ¿no? Con una exaltación: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, como recordando quién es Dios y a quién están clamando, identificándose con el Dios del cielo. Pienso aquí esta oración que exalta a Dios. Él es soberano y Él es el creador. Y Él no nada más creó el mundo, sino todo lo que hay en el mundo. Entonces, están, pienso, clamando al poderío de Dios. Él lo puede hacer todo, porque ellos ahorita están en un momento donde se ven a sí mismos como limitados, pero recuerdan que el poder viene de lo alto y viene de este Dios, que Él es el soberano y Él es el que hizo todo. Pienso. Exacto, ¿no? El verso 25 dice que por boca de David tu siervo dijiste, y traen a colación la palabra de Dios que ellos han leído, ¿no? Y ellos interpretan este pasaje del Salmo número 2, lo interpretan y se dan cuenta que es lo que se había dicho del momento que ellos están viviendo. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, ¿no? Porque verdaderamente, dice el verso 27, se unieron en esta ciudad contra tu Hijo, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, ese pasaje del Salmo 2, los hermanos acá en este grupo que está iniciando la iglesia, interpretan los eventos. Hay una sabiduría especial en ese momento, ¿no? En esta oración hay unidad, en esta oración hay un reconocimiento y una afirmación de la fe y quién es Dios, ¿no? Pero también está la certeza de que estas cosas no están pasando por accidente. Dios ya las había anunciado desde antes, ¿no? Y ahí es donde traen este Salmo número 2, donde están recordando: de esto ya se había hablado con anterioridad, la vida simplemente va avanzando de acuerdo al plan divino. No se está cambiando la dirección, no se está saliendo del control de Dios. Lo que está sucediendo es lo que Dios dijo que tenía que suceder, lo había dicho con anticipación, y así es como está pasando. Y eso viene a afirmar lo que ellos acaban de decir al inicio de su oración, cuando dice: tú eres soberano y eres Señor y eres Dios que hiciste todo, ¿no? Este Dios que tiene el control de todas las cosas. Verso 27 está la interpretación: en esta ciudad se unieron contra tu Hijo Jesús, tu santo Hijo Jesús, al que ungiste, Herodes y Poncio Pilato. Y luego dan el relato de los responsables, los que están en autoridad política de aquel entonces: Herodes y Poncio Pilato. Dice: con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera.
¿no? Verso 28 es clave, porque están recortando o reafirmando lo que Dios ya había decidido. Ellos, Herodes y Poncio Pilato, los gentiles y todo el pueblo de Israel se unieron para matar a Jesucristo, pero la oración dice, pero esto es algo que tú ya habías planeado desde antes. Dice, hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. El consejo es esta especie de reunión a donde se llega a una decisión y se va a poner en marcha esa decisión, ¿no? Eso se está refiriendo esta palabra de consejo. No es de que, te voy a dar un buen consejo, sino que es esta especie de personas que se juntan, se reúnen para decidir algo importante, ¿no? Así que el anuncio que está haciendo la oración está llena del conocimiento que tienen estos hermanos de Dios. Recuerda que se está predicando en Jerusalén, pero esta gente desde niños han sido instruidos en el Antiguo Testamento. Tienen conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Dice ahí la escritura, verso 27, que también habían gentiles entre el grupo, hablando de Poncio Pilato y todos los romanos, que son los que se encargan de ejecutar la muerte de Jesucristo, porque el pueblo judío no tenía la autoridad de quitar la vida. Cuando tú ves en la escritura de que de pronto están matando a alguien a pedradas, están rompiendo la ley, ellos no tienen la autoridad de quitar la vida. Es Roma el que tiene la autoridad de quitar la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que haber un juicio? Se supone que tiene que haber un juicio justo antes de ejecutar ese tipo de castigo. Así que ahí están los gentiles, y ahí está Herodes, ahí está Poncio Pilato, y ahí está el pueblo de Israel también, ¿no? O sea, es una unión donde se cumple la pregunta que trae ese Salmo 2, que trae a referencia a la oración. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, ¿no? Pero se hace lo que Dios dijo que se iba a hacer, y sucedió lo que Dios dijo que iba a suceder. Así que esto nos deja con una afirmación para lo que va a suceder en el futuro, se va a cumplir. Si se cumplió en el pasado, todo lo que Dios dijo, también se va a cumplir en el futuro, todo lo que Dios dijo, ¿no? Amén. Esa es nuestra confianza. Si lo hizo en el pasado, lo va a hacer también en el futuro. Amén. Amén. Verso 29, pues. 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Exacto. ¿Qué ves tú ahí en ese verso 29? El deseo de continuar haciendo la voluntad de Dios a pesar de la circunstancia que están atravesando. Y esa es su petición, que le conceda Dios este valor para seguir haciendo lo que se les ha encomendado. Algo muy bueno de ser imitado por todos los discípulos del Señor que estamos en esta época, en cada época, pero nos toca a nosotros aplicar esa misma petición, rogar al Señor que nos dé valor para seguir haciendo lo que como iglesia tenemos que hacer, sal y luz del mundo, seguir predicando las palabras, seguir enseñando, seguir haciendo discípulos, no importando la situación que nos enfrentemos, ¿no? Exacto, la petición de ellos es bien interesante porque no es una petición egoísta, es una petición que busca que el plan de Dios continúe. No es una petición personal, no están diciendo líbranos de las persecuciones y haz algo para que no tengamos ningún padecimiento, algún sufrimiento, ¿no? Dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos. Y la petición que ellos están diciendo es, por favor, escucha, mira, responde, y lo que queremos que respondas es de que podamos nosotros hablar tu palabra con valor. Lo que ellos están pidiendo es valor para continuar cumpliendo la comisión. Esta es gente que está entregada a la misión de Dios. Si tú quieres saber qué es agarrar en serio a Dios, ahí hay un buen ejemplo de lo que es agarrar en serio a Dios, ¿no? Esto es lo que Dios desea que se haga,
Esto es lo que se le pidió a los discípulos que hiciera y ellos lo empezaron a hacer. Esta petición implica peligro, esta petición implica riesgos y donde el beneficio no es para ellos. Ellos están actuando en obediencia. Pudiéramos decir que el beneficio es para el reino de Dios. Ellos lo que están haciendo es son siervos del Señor y lo que quieren es de que su Señor alcance el propósito que se puso, ¿no? en esta vida. Así que esa oración nos deja a nosotros una gran enseñanza, poder filtrar nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestros deseos, hasta dónde esos deseos que nosotros tenemos van de acuerdo al plan de expansión del reino de Dios. ¿Cuántas de nuestras oraciones entran en esa categoría de expander el reino de Dios? Muchas de nuestras oraciones son de sanidad porque queremos sentirnos mejor. Muchas de nuestras oraciones son de ayuda económica porque queremos estar un poco más holgados o menos restringidos, diríamos, en cuanto a la economía. Muchas de nuestras peticiones es una casa porque queremos un lugar un poco más espacioso. Queremos un carro porque el que tenemos ya está muy viejito y pudiera dejarnos, y el que queremos y queremos otro para que, qué sé yo, nos dure y andemos más tranquilos en las calles. Pero y así muchas de nuestras oraciones van enfocadas en nuestro beneficio, van enfocadas en nuestro placer, van enfocados en nuestro bienestar, ¿no? En nuestra tranquilidad, en nuestra seguridad. Esta oración viene a volcar muchas de mis oraciones, porque esta oración es: dame valor para cumplir tu voluntad en medio de las amenazas que estamos teniendo. Ellos son conscientes de que el camino del Señor les va a traer problemas, son conscientes de que el camino del Señor les va a traer crisis, son conscientes de que hay persecución. Así que ellos no están pidiendo que eso se quite, que el plan se cambie. Lo que ellos están pidiendo es valor para continuar. Porque como seres humanos entienden de que el miedo, si el miedo llega, el miedo va a atacar la fe. El miedo es uno de los grandes enemigos de la fe y ellos necesitan mantenerse firmes. Porque apenas está iniciando la iglesia y está creciendo y están viendo la mano del Señor y están viendo milagros. Hay una gran amenaza que les está persiguiendo ahora, está manifestándose más esta amenaza, y su oración es: por favor, concédenos que hablemos tu palabra con valor. De nuevo es valor, ¿no? Verso 30 al 31. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Verso 30 dice la continuación a la petición, ¿no? Danos el valor para predicar tu palabra en lo que tú estás a través de tu mano extendida sanando y haciendo señales y haciendo prodigios, ¿no? Danos valor, y veo aquí esta oración en este sentido de que Dios tiene un plan y Dios va a cumplir su plan. Y Dios sabe los pasos que lleva ese plan para cumplirse, y está sucediendo como Dios dijo que iba a suceder. Ellos ahora están metidos en este espacio de tiempo donde el plan de Dios se tiene que cumplir, ¿no? Solo que cuando están metidos en este espacio de tiempo donde el plan de Dios se va a cumplir, se dan cuenta de que el asunto no es tan fácil, de que es difícil, pero no quieren fallar. Ellos saben que, aunque yo creo, a mi juicio, que ellos pueden tener miedo, pueden echarse para atrás y pueden alejarse, pero el plan de Dios va a continuar. Entonces dice, no nos queremos perder de esto, queremos ser parte de esto. Fuimos invitados por Dios para ser parte de la obra que está haciendo en la tierra. Fuimos invitados por el Creador del universo a que fuéramos parte de la obra que Él está haciendo en este universo. Y entonces el miedo pudiera hacer que nos alejemos
de lo que Dios está haciendo y no seamos partícipes y que nada más veamos a la distancia lo que Dios está haciendo y no podamos después disfrutar de las bendiciones de lo que Dios está haciendo. El miedo, mis hermanos, nos puede alejar de la bendición que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. La petición de ellos implica valor, implica fortaleza, pero también hay una visión hacia futuro. Ellos saben que Dios continuará con su plan, así que ellos quieren ser parte de esta continuación. Dice, mientras tú continúas en esto de hacer sanidades, de hacer señales, de hacer prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, cuando hubieron orado, terminó la oración y a veces uno está orando y termina y uno cree que no pasó nada porque no sucedió nada sobrenatural. Ellos tuvieron una respuesta instantánea. Terminando de orar, dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valor, o de nuevo, la palabra de Dios. Dios respondió la oración de ellos. Amén. Pero fue una oración bien enfocada. Ajá. Pienso, por ejemplo, cuando dice, mira ahora tú sus amenazas. Yo creo que muchos de nosotros, me incluyo ahí, a veces nos quedamos trabados en esa parte de nuestra oración en cuanto a las personas que no nos están facilitando la vida, digámoslo así, ¿no? Esas personas con las que encontramos conflicto, nuestra petición muchas veces es cámbiala, quítala, no sé, eso de, Señor, haz algo con esto, ¿no? Y prácticamente le decimos al Señor qué es lo que tiene que hacer con estas personas. Sin embargo, veo la oración de los apóstoles aquí y es, sabemos de que tú lo estás viendo, ¿no? Y la petición es, mira lo que ellos están haciendo. Pero nosotros, aquí, en lo que estamos, ¿no? Tenemos que predicar que necesitamos valor. Ok, danos valor para seguir predicando. Se necesita evidencia para saber que tú nos estás respaldando. Sigue haciendo milagros, por favor. Esta petición que da evidencia del reino y esa petición que va para el prójimo, amor al prójimo, sigue trayendo sanidades, por favor, ¿no? Sigue beneficiando a los muchos. Para que tu santo nombre, o sea, en el santo nombre de tu Hijo Jesús, o sea, una exaltación para que alguien más se lleve la gloria y no es ellos mismos. O sea, una oración bien enfocada, bien cristiana, diría, ¿no? Donde no es, repréndelos, quítalos, cámbialos, ayúdame, dame, de una forma muy egoísta, sino es equípame para seguir haciendo. De ello tú te estás dando cuenta y entonces la gente necesita evidencia. Sigue dando evidencias, ¿no? Y que tu nombre sea exaltado. Entonces, una oración que nos invita a nosotros a examinarnos, como lo que tú decías, estamos pidiendo por el reino. La otra es, estoy haciendo lo que tengo que hacer en el reino, ¿no? E incluso, o sea, desde mis oraciones, estoy orando como que vivo en el reino, ¿ya? Pienso. Exacto, ¿no? Algo que tú mencionabas, ¿no? Que a veces nuestras oraciones van dirigidas hacia la intervención de nuestro prójimo, ¿no? Uh-huh. Cuando la escritura es clara y dice de que nuestra pelea, nuestra lucha, la batalla que tenemos no es contra sangre ni carne, no es contra otro semejante. Dice que nuestra batalla es contra principados, ¿no? Contra este mundo espiritual. Aquí hay mucha sabiduría en esta oración. Sí. No es una petición de Dios, quítale la vida a Poncio Pilato, mata a todos los romanos que nos están persiguiendo, quítale la vida a los líderes de la religión, que en este caso los judíos, que están amenazándonos. No, porque ellos el día de mañana, a ellos se les tiene que evangelizar, a ellos se les tiene que dar testimonio, ¿no?
Entonces no se puede pedir que Dios destruya o le quite la vida a aquello que espera que nosotros le llevemos el mensaje de salvación para que tenga una relación también con su Dios. ¿No? Pienso una oración que nos ayuda a meditar de una forma muy puntual y me maravilla lo puntual que es Dios al darnos su palabra. Justamente hoy nosotros necesitamos examinar esta oración y orar como los apóstoles oraron. El mundo está enfrentando situaciones tan complicadas. Tenemos 2 países en conflicto. Tenemos un montón de países alrededor opinando qué se tiene que hacer. Si cesa la violencia o no, o lo que llamamos violencia, o lo que estamos viendo como violencia. Y nos hacen creer que uno es el bueno y el otro es el malo. Y, o sea, tenemos toda esta información en estos momentos, 2022, febrero y marzo del 2022. Entonces, tenemos este conflicto y no vaya a ser que la iglesia esté tomando partido. Señor, dile a este país que deje de hacer esto. Señor, te pedimos que este país deje de hacer esto otro. Como que le estamos dando órdenes a Dios. Pienso que nuestras oraciones deberían de ser como las de los apóstoles, justamente en este momento de conflicto a nivel mundial que tenemos por 2 países que están en conflicto. Pienso que debería de ser: Señor, mira tú los intereses escondidos que estos traen. Pero a nosotros concédenos valor para seguir predicando la palabra, para orar por los hermanos que están siendo lastimados en esos países, por los que no creen, y que nuestros hermanos allá puedan cobrar valor para seguir predicando la palabra en medio de estos conflictos, para que nosotros podamos aportar en alguna manera con oraciones o con ofrendas o como podamos, como el Señor nos ilumine, para seguir ayudando a nuestros hermanos allá, porque seguramente la están pasando mal. Entonces, ¿cómo nosotros deberíamos de orar en estos tiempos en vez de estarle diciendo al Señor? Yo he visto algunos mensajes en Facebook donde están ayunando para que un país deje de ser violento, que retire las armas. Están orando para que otro se rinda, ¿no? Entonces, esa no debería de ser nuestra oración. Yo creo que nuestra oración es que Dios vea los intereses que ellos tienen en sus corazones, estas personas que están en liderazgo, y que a nosotros nos conceda hacer lo que tenemos que hacer. No nos toca parar conflictos, no nos toca hacer esas cosas porque nosotros no sabemos, estamos ajenos a eso, pero nos puede tocar seguir siendo sal y luz, predicando la palabra, ayudando a nuestros hermanos, que el Señor abra puertas para que nos ayude a ver cómo debemos ayudar a los que ahora están en necesidad, pienso, ¿no? Y llega muy puntual para mí esta oración. Amén, ¿no? Ahí en ese mismo verso 31 dice que el lugar tembló donde estaban todos congregados al terminar de orar y fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces aquí vemos de que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con la capacitación de parte de Dios hacia el individuo, hacia el creyente, para que cumpla una tarea específica, ¿no? ¿Por qué? Porque todos ellos son cristianos, todos ellos son creyentes, todos ellos se han sometido al señorío de Dios, pero están pidiendo algo especial y viene la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Menciono esto porque a veces se confunde el bautismo del Espíritu Santo con la llenura del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo es aquello que sucede cuando tú escuchaste el mensaje del Evangelio, lo creíste en tu corazón, te sometiste a esa voluntad y el Espíritu Santo vino y selló tu corazón y habita dentro de ti. La Escritura dice que te has convertido en ese templo del Espíritu de Dios, ¿no? Ahí ese es el bautizo del Espíritu Santo. Y vemos aquí este otro término, la llenura del Espíritu Santo. Ellos ya tienen al Espíritu de Dios, pero necesitan ese extra para cumplir esta tarea especial.
y el Espíritu Santo les llena y cumplen esta tarea, ¿no? Y esto lo vamos a ver repetidas veces en el resto de la lectura de Hechos, porque también es algo que tenemos que experimentar nosotros. Nosotros hemos creído en el Evangelio, hemos recibido esa palabra, el Espíritu Santo ha sellado nuestros corazones y ahora somos cristianos, como comúnmente nos nombramos, somos la Iglesia de Cristo y tenemos ese sello del Espíritu de Dios. Pero debemos buscar constantemente la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es algo que sucede una vez y quedas así para siempre. Este es un constante. Pablo en una de sus cartas dice que no nos embriaguemos con vino donde hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu Santo. Está haciendo una exhortación a los que ya son iglesia y le está diciendo busquen el estar llenos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces este es un constante que debemos nosotros buscar, la llenura del Espíritu Santo, porque eso es lo que nos capacita para cumplir las labores que el Señor Santo en su sabiduría se ha propuesto que nosotros cumplamos, ¿no? Ok, y vemos ahí que ellos comenzaron a hacer lo que estaban pidiendo hacer, ¿no? Entonces quizá ya el miedo había llegado, por eso la oración, danos valor, porque quizá ya tenían un poco de miedo y el valor llegó de parte de Dios. Y entonces, otra cosa interesante, si pedimos algo debemos estar dispuestos a recibirlo y a movernos en base a esa respuesta, ¿no? Porque imagínate que Dios les da el valor para hablar y ya no hablan, ¿no? Entonces, la respuesta a nuestras oraciones tenemos que ir con la intención que Dios la responda también, tomando en cuenta de que cuando la responda tenemos que ponernos en acción. Ok, pasamos a la última sección que estaremos leyendo el día de hoy, que es del 32 al 37. Y aquí Lucas hace una especie de resumen, una vez más, ya lo hizo en otra ocasión, en los capítulos anteriores, de cómo era la vida de los creyentes en aquel entonces. Y ahora nos hace otro pequeño resumen, porque nos introduce a otros eventos importantes en el relato que nos está dando, ¿no? Así que, verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Verso 32. Entonces aquí está esta misma gente que está reunida, que está orando, que está pidiendo valor para predicar, que está siendo perseguida, dice que todos esos que habían creído, dice, eran de un corazón y una alma. Esta expresión lo que está diciendo es de que estaban bien unidos. Se veían como uno solo. No se veían como diferentes familias que vamos a la congregación. No, somos una gran familia. Y esta gran familia vela por los intereses comunes, por las necesidades en común, ¿no? Todo se hace para el beneficio y crecimiento de esto que está unido, ¿no? Y esta era una multitud de gente, no eran 2 o 3 nada más. Dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Dice que las cosas que tenían no las veían como propias, ¿no? Esto es de todo. Tengo una casa, sí, pero es de todos la casa, ¿no? Llegó esto en la cosecha, pero es de todos. Todos vamos a beneficiarnos de esto, ¿no? Ese era el tipo de práctica que hicieron estos hermanos acá en Jerusalén. Cabe decir que sucede en Jerusalén, no es algo que se practica en las otras iglesias como Gálatas o Corintios o en Roma. Esto sucede acá en Jerusalén, una acción muy única de ellos, pero que nos deja un principio bien interesante en cuanto al cuidado y al manejo de aquello que pudiéramos tener y entender de que quizá aquello que Dios nos dio sea para que podamos ser de bendición a otro de nuestros hermanos. Dice que todos los que habían creído tenían un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todo es de todos, ¿no? Yo creo que algo que nos está dejando ver Lucas es la
cómo esta conducta entre los cristianos continúa. Nos lo dijo en el capítulo 2, cómo los que habían creído se juntan, están unánimes y reparten sus cosas para que todos estén igual, que a nadie le falte nada. Siguen aumentando los creyentes, se sigue añadiendo, Dios sigue añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos, y estos nuevos empiezan a adoptar esa costumbre de la iglesia, tener todo en común, nadie dice ser suyo propio nada, y nosotros vemos que esa misma conducta continúa, porque nosotros en el capítulo 6 de Hechos vamos a ver que se siguen repartiendo despensas, se sigue ayudando a los cristianos, a la comunidad. Entonces, y ya es más grande el asunto, tanto que tienen que poner ayudantes, ¿no? Diáconos que sirvan que se encarguen de esa repartición. Entonces veo cómo no fue nada más la mera emoción de las primeras personas que se convirtieron al mensaje de nuestro Señor, de nuestro Dios a través de Pedro, sino que es una conducta que continúa entre los cristianos. A veces por emoción nosotros nos vemos y nos caemos bien y ahí vamos, pero ya después como que decían cuando agarras la lupa y te juntas más con esa persona, empiezas a ver las diferencias, las cosas que no nos gustan, y como que la emoción empieza a bajar y ya no queremos pasar tanto tiempo juntos, como que ya nos rozamos mucho y mejor necesitamos espacio. Pero aquí se está mostrando que la conducta de la iglesia por tiempo fue esa: mantenerse juntos, orar juntos, comer juntos, compartir las cosas que se tienen de una forma muy igualitaria, ¿no? Pienso. Exacto, ¿no? Dice que tenían todas las cosas en común. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces, una especie de resumen que tira ahí Lucas contándonos, como decía mi esposa, una vez más esta práctica que han traído acá en Jerusalén. No sé si de pronto sea parte de esta cultura de tribus, pudiera ser una motivación, ¿no? Donde se están reuniendo otra vez las tribus, quizá es la forma en que Dios va a volver a juntar al pueblo, quién sabe, ¿no? Pero es una bonita práctica y una bonita motivación. Y vemos que Dios no dice no lo hagan, el Espíritu Santo no dice no lo hagan, sino que hay está secundando las acciones, ¿no? Y lo está secundando a través de este verso 3. Dice que los apóstoles continuaban dando testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y la gracia estaba cayendo sobre cada uno de ellos, ¿no? O sea, sigue la obra, sigue la práctica, sigue las manifestaciones sobrenaturales, sigue Dios constante con este grupo que está a punto de explotar mundialmente, ¿no? Así que muy interesante. Pasamos entonces a otra, después de esta introducción, nos empuja hacia otro aspecto que se estaba dando también en la iglesia, versos 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Exacto, aquí vemos una acción que ahora escala en cuanto a las prácticas que se venían haciendo, ¿no? Dice ahora, así que no había entre ellos ninguno necesitado. No había alguien en necesidad, pero sí había una comunidad que posiblemente estaba en pobreza. Bueno, la razón es porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Se están despojando de lo material, ¿no? Aquello que Jesucristo dice en Lucas capítulo 12, vende todo lo que tienes, ¿no? Despójate de lo material, haz tesoros en el cielo, no los hagas en la tierra. De pronto ahí van resonando esas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el corazón de ellos. Leyendo un comentario
decía, años después, cuando se encarga Pablo de estar colectando algunas ofrendas para traerlas aquí a Jerusalén, dice, posiblemente es porque ya como se habían vendido muchas heredades, se había acabado el sustento, entonces ahora entraban en estas etapas de necesidad, ¿no? Pero vemos el evento, el momento manifestándose el amor de Dios. Y yo creo que de aquello que se hace en amor es algo de lo que la humanidad no se arrepiente. No creo que esto se haya dicho, ay, ¿para qué vendimos todo si ahora estamos cayendo en una necesidad? Mejor no lo hubiéramos vendido. Aquello que se hace movido por el espíritu, por el amor entre hermanos, quiero decir. Aquello movido por el amor entre hermanos trae satisfacción y trae tranquilidad y confianza. La oración, ellos habían afirmado algo, que es Dios el que hizo los cielos y la tierra, y es Dios el que hizo todo lo que existe, y es Dios el que respondía a sus oraciones. Así que hay mucha confianza también detrás de estas acciones. Dice que después de vender todo, el dinero con lo que se había vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Los apóstoles, al parecer, eran los encargados de cierta administración de estos bienes que están llegando, ¿no? Y es muy probable que la práctica se haga porque Jesucristo en su ministerio tenía un tesorero, y los bienes que se juntaban eran usados para el ministerio y de pronto para ayudar a los que pudieran estar en necesidad. Recuerda aquel evento cuando hay una multitud que hay que alimentar y Jesucristo le dice a Felipe, pues vayan y compren pan, ¿no? Entonces está haciendo alusión a que hay un dinero en la caja, hay que usarse para estos momentos de necesidad, ¿no? Y ahí, bueno, la historia dice que Felipe dice, bueno, esto no va a alcanzar para nada, ¿no? Esto no se puede usar. A lo que voy es de que había una caja que se usaba en el ministerio de Jesucristo. Él muere, resucita, está a la diestra de Dios Padre, se quedan los 12, y ahora aquí vemos otro ejemplo de esta caja que había de administración, ¿no? Posiblemente por eso se continúe también el patrón, la forma de manejar las cosas. Lo que aprendieron de Jesús lo comienzan a hacer ellos ahora, ¿no? Así que venía y se ponía todo a los pies de los apóstoles, y así se repartía cada uno según su necesidad, ¿no? O sea que no se le daba a todos por igual. Se le daba a cuál es tu necesidad, y ahí se apoyaba, se ayudaba, ¿no? Algunos pudieran tener necesidad de comida, otros necesidad de ropa, ¿no? Recuerda que tenían todo en común. Eran de un solo corazón y de una sola alma, dice la Escritura, ¿no? Verso 36 y 37, entonces. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y aquí Lucas se detiene a darnos un ejemplo específico, ¿no? Porque dice de un hombre llamado José que le pusieron un apodo, y el apodo era Bernabé. Y el apodo lo que quiere decir es Hijo de Consolación. Tremendo apodo, ¿no? Así ha de haber sido la fama que tenía este hombre para que le pusieran ese apodo, ¿no? En el futuro vamos a ver más de Bernabé. Entonces Lucas en su relato ya nos está introduciendo ahora a otro personaje que va a ser muy importante en el desarrollo que está teniendo el Espíritu Santo de esta gran comisión encargada a todos los creyentes, a todos los discípulos, ¿no? Y algo con lo que lo introduce Lucas a Bernabé, lo que nos está contando es este acto. Está entre el grupo, creyó y está teniendo las mismas prácticas. Y muestra este corazón generoso, ¿no? Dice, tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles.
Y nos termina ahí este capítulo. En el siguiente capítulo vamos a ver el contraste de esta historia. Porque cuando vayas leyendo la escritura, mi hermano, el escritor te va dando pequeñas pistas para las cosas que vienen en el futuro. Es como cuando estás viendo una película y de pronto te pasan una escena de media película y de ahí te dicen, bueno, 6 meses antes, ¿no? Y comienza la historia, pero tú ya tienes un adelanto de lo que va a pasar en el futuro. Así es Lucas manteniendo el entusiasmo en el lector para que pueda mantenerse motivado en la lectura. Eso es lo que hace Lucas, de acuerdo a los expertos que saben de esto, de literatura y lenguaje y léxico, todo eso. Lucas parece que es alguien que tiene una educación bastante elevada en cuanto al promedio que se tenía, y lo demuestra a través de sus escritos, ¿no? Así que nos dejan con una tremenda ofrenda digna de imitar, ¿no? Y no estoy diciendo con esto bebe de tus cosas y llévalos a tu iglesia para que se repartan todos el botín. Pero sí hay un principio aquí, ¿no? Un principio donde podamos ver aquello que tenemos que puede ser beneficioso para aquel que está pasando una necesidad. Aquí dice que se le repartía a cada uno según su necesidad. De pronto Dios te ha dado, mi hermano, mi hermana, algo que puede ser útil para otro hermano o otra hermana que está en necesidad del día de hoy. Y quizá tú conoces a esa persona en necesidad y quizá tú sabes cómo poder ayudarle a esa persona, ¿no? No siempre es llevando dinero. ¿Qué tal una despensa? ¿Qué tal tienes ropa extra que no usas en tu closet? Muchas veces personas compran y ahí están con las etiquetas todavía en el closet. ¿Qué tal si alguien puede darle buen uso a eso? ¿Qué tal si alguien puede beneficiarse con eso? Ahí es a donde empuja este principio del que da testimonio Lucas. Tenían todas las cosas, dice, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, ¿no? Imagino a esta comunidad, oye, qué bonita túnica, te la presto si quieres. Tengo otra, ¿no? Me pongo la otra y te presto esta, ¿no? El tipo de armonía, de relación que había entre ellos, ¿no? Lucas se está encargando de darnos testimonio de cómo era la vida de la iglesia en sus inicios. ¿Cómo era la vida de la iglesia en sus inicios? Y es necesario que nosotros pongamos atención a estas prácticas que habían en el inicio de la iglesia. Porque esta iglesia acaba de ver al Maestro, porque muchos de estos vieron a Jesús. Muchos de estos vieron la crucifixión. Muchos de estos vieron los milagros, ¿no? Entonces tienen este impacto emocional de haber experimentado con sus propios ojos aquello que Cristo hizo, ¿no? Escucharon el mensaje, se arrepintieron, se hicieron discípulos, fueron bautizados, llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les ha llenado y llenos del Espíritu Santo están haciendo aquello que Dios les ha pedido hacer. Y vemos el tipo de vida que llevaban, ¿no? No es una vida de búsqueda de placeres, no es una vida buscando lujos, no es una vida buscando metas egoístas, sino que es una vida enfocada en el reino de Dios. Enfocada en el reino de Dios, están dispuestos a sacrificar sus vidas porque lo que piden es valor para continuar haciendo lo que están haciendo. Solo se están echando para atrás, ¿no? Y cuando ven las cosas que tienen, dice, bueno, esto puede ser beneficioso para los demás, así que yo les voy a comunicar, mis hermanos, en mi casa tengo un espacio grande por si alguien quiere tener un estudio bíblico. Nosotros vamos a tener uno a tal hora por si quieres acompañar, qué sé yo, ¿no? Imaginándome la dinámica que pudiera haber existido entre ellos. Poniendo al servicio del reino de Dios aquello que Dios les ha dado. Sea comida, sea ropa, sea techo, sea lo que haya sido. Heredades habían también.
que fueron vendidas, ¿no? Entonces, interesante cuando hay necesidades superiores, poder asistirlas hasta donde más se puede, ¿no? Y nos deja Lucas con ese bonito ejemplo. Así que es algo que tenemos que meditar. ¿Cómo es nuestra vida de iglesia al día de hoy? ¿No? Nosotros somos muy, acá en Occidente, somos muy aislados, sí, muy individualistas, ¿no? Muy buscando lo nuestro, no buscando el beneficio de todos, sino buscando el beneficio personal nada más, ¿no? Sí, y yo creo que hemos sido absorbidos por la cultura en gran manera, porque, por ejemplo, ahora no queremos vivir con alguien más porque es incómodo, no queremos compartir la casa, no queremos compartir el carro, porque se nos ha enseñado como que no, cada quien lo suyo, y a veces vemos a las personas en necesidad, ¿no? Me gustaba, por ejemplo, cuando yo soy hija de padres divorciados, y cuando hubo necesidad de tener que movernos, le agradezco mucho a mi abuela, a mi abuelita, que abrió las puertas de su casa, y su casa era pequeñita, y entonces, pero ahí fuimos a refugiarnos por un tiempo, porque había necesidad. Sabes, cuando las familias se separan, la economía quiebra en las familias, ¿no? Entonces, fue incómodo, sí, no fue fácil, pero se abrieron las puertas para ayudar, ¿no? No estuvimos un día, 2 días, estuvimos algunos meses ahí. Entonces el Señor nos sin darnos cuenta de que Él estaba obrando, el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos dio. Al tiempo mi mamá pudo tener un espacio para nosotros y así, pero a lo que voy era que estaban las familias prestas a ayudar en aquellos tiempos. Yo estaba pequeña. Me acuerdo que una de mis tías después estuvo en necesidad y le abrimos la puerta porque alguien más nos había abierto la puerta a nosotros, ¿no? Entonces, y sí es verdad, a veces no es tan cómodo, pero ahora que estamos en el cristianismo, eso se nos tiene que hacer cómodo, porque es necesario que veamos la necesidad y que no aboguemos por nuestra comodidad, pienso yo. Exacto, ¿no? Así que prácticas que debemos revivir en nuestra vida, hacerlas de nuestra cultura, ¿no? Y no dejarnos absorber por esta sociedad. Pablo le dice a los romanos que no, y es una exhortación para nosotros también, que no agarremos la forma de este mundo, que no agarremos la forma de este siglo, ¿no? Y desgraciadamente a veces vamos tomando esa forma. Nos llenamos de horas de trabajo para poseer más, para lograr más, para alcanzar más, de una forma egoísta, no buscando el bien del reino de Dios, ¿no? Así que un bonito punto para meditar, que tengamos ahí en mente cómo Dios puede usarnos y puede usar lo que tenemos para que su reino se expanda. Recuerda el enfoque, mi hermano. El enfoque es de que su reino siga avanzando. Cristo viene pronto. Cualquier momento llega, dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a las puertas y llamo. Eso quiere decir que está acá cerquita, ¿no? Así que en cualquier momento viene el Señor y es necesario que nos encuentre como siervos fieles. Así que esas cosas que debemos ir ya quitando de nuestro corazón, de nuestra mente, apresuremos el paso. Apresuremos el paso para que nuestro Señor se siente con libertad en el trono de nuestro corazón. Así que cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro. Nos vamos a despedir con una oración. Padre, te damos gracias porque una vez más has hablado de nuestras vidas. Nos has permitido acercarnos a tu palabra y estos pasajes que nos recuerdan la historia, el inicio de la iglesia, aquello que nosotros pertenecemos, ese cuerpo del cual nosotros también el día de hoy somos parte, formamos parte activa. Ayúdanos a poder agarrar esos principios por los cuales ellos
dirigían sus pasos, y que nosotros como iglesia al día de hoy también dirijamos nuestros pasos bajo la luz de esos principios, que son principios eternos, que son principios de amor. Ayúdanos a brillar como iglesia en medio de este mundo que ahora más que nunca necesita la luz tuya, Señor Jesús. Bendice a cada uno de los que están viendo y escuchando a través de esta pantalla. Guárdales, prospérales los anhelos de sus corazones, Padre, que se hagan realidad, y que el deseo, la pasión y el amor para expandir tu reino se haga más fuerte en sus corazones día a día. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Recuerda, miércoles y viernes estamos aquí a las 7 de la noche, los domingos a las 2 de la tarde, para que veas nuestro servicio dominical. Si tú vives por el área de Wooddale o de Addison o Villa Park aquí en Illinois, cerca de Chicago, pues quizá tengas la oportunidad o puedas darte la oportunidad de visitarnos domingos a las 2 de la tarde. Así que pasa una tarde y una noche bendecida. Que Dios te guarde y que para el día de mañana te dé la energía necesaria para enfrentar el día. Así que Dios te bendiga. Feliz noche. Hasta luego. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.